Muy buenas bullrunners, vamos a pasar con el análisis del día de hoy de Bitcoin. Vamos a ver cómo se encuentra el índice de miedo y codicia del mercado cripto. Podéis ver que en el día de hoy se encuentra en 52 puntos, sigue dentro de codicia, un día más. Ya llevamos varias semanas dentro de codicia y esto nos sigue indicando que todavía hay bastante euforia dentro del mercado cripto. No ha cambiado absolutamente nada respecto al día de ayer. Ayer estaba en 50 puntos, hoy en 52, ha tenido una subida de 2 puntos. Y dicho esto, vamos a pasar con los datos macroeconómicos del día de hoy. Datos de alto impacto, de mucha volatilidad, seguramente. En el día de hoy nos van a compartir el IPC subyacente, el mensual, el IPC anual y el IPC mensual. Son datos de inflación, son datos que seguramente moverán mucho al mercado tradicional y con ello al mercado cripto. Venimos de estos datos de aquí, los que veis aquí a la derecha. Esta es la previsión que se espera, dependiendo si finalmente se cumple o no la previsión y dependiendo los datos que nos compartan, habrá movimientos alcistas o bajistas. En el caso de que sean noticias malas, seguramente el SP500 se irá hacia abajo, esto arrastrará a Bitcoin y en cambio, por lo contrario, si son buenas noticias, si salen buenos datos, veremos alzas adicionales en el mercado. Estaremos muy atentos porque los datos nos los van a compartir los 3 a las 2:30 de la tarde, hora española. Dicho esto, vamos a pasar ahora sí con Bitcoin. ¿Cómo tenemos a Bitcoin ahora mismo en los $26.600? En el día de hoy ya os anticipo que no está habiendo grandes movimientos y durante el día de ayer tampoco, ya que el mercado está esperando a que nos compartan los datos. Una vez nos compartan los datos, veremos los movimientos posteriores. En gráfico diario seguimos viendo un volumen decreciente, tanto volumen alcista como bajista. El RSI sí que es verdad que está llegando a niveles de sobreventa. Esto nos puede indicar que en el medio largo plazo, los próximos días o semanas, podríamos ver un alza adicional en Bitcoin, que esto cuadre con un nuevo ciclo alcista en el RSI y que acompañe evidentemente una subida en Bitcoin. Veremos si es así, porque como os he dicho antes, hoy dependemos de las noticias. Vamos a pasar ahora al gráfico de 4 horas para verlo mejor. En gráfico de 4 horas, fijaos cómo el volumen durante el día de ayer y lo que va el día de hoy es totalmente plano, no hay volumen, no hay fuerza ni bajista ni alcista. Fijaos cómo se está moviendo dentro de este rango lateral. ¿Cómo tenemos el RSI en 4 horas? En 4 horas todo lo contrario al gráfico diario, lo tenemos llegando a niveles de sobrecompra. Mucho cuidado aquí porque esto nos podría indicar que en las próximas horas, próximos días cercanos de esta semana, podríamos ver un nuevo ciclo bajista en el RSI y que esto perfectamente cuadre con una bajada en Bitcoin que se llevaría por delante toda esta liquidez pendiente que tiene en la parte de abajo, que es obvia, es muy evidente. Veremos si finalmente se cumple o no. Fijaos cómo rompió esta línea de resistencia de aquí, que antes actuaba de soporte, que cada vez que la tocaba el activo se iba hacia arriba, rebotaba con fuerza. ¿Qué es lo que hizo finalmente? Una vez la rompió, aquí tenemos la confirmación con esta vela de aquí. La siguiente vela fue negativa, fue roja. Y esto es un patrón y esto nos indica confirmación del impulso bajista. No consiguió limpiar esta liquidez que tenía por la parte de abajo con los bajos prácticamente iguales, sino que creó aún más liquidez todavía. Sí que es verdad que por la parte de arriba todavía tenemos liquidez. Veremos finalmente qué movimiento se decide hacer Bitcoin. Y fijaos también en esta zona de aquí, en la que está dejando mechas de absorción por la parte de arriba. Es una zona de resistencia clara que no consigue superar el precio. Dependerá obviamente mucho de los datos que nos compartan. Y es una zona que antiguamente, como por ejemplo en esta zona de aquí, estaba actuando como resistencia, que cada vez que la tocaba el activo se iba hacia abajo. Finalmente, ¿qué es lo que hizo? Rompió con fuerza y ahora, en vez de actuar como resistencia, fijaos bien cómo estuvo actuando como soporte. En esta ocasión vemos cómo rompe con fuerza
con contundencia. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Actuar de nuevo como resistencia. En la parte de abajo podríamos tener un soporte. Llevándose esta liquidez de aquí podríamos ver un alza adicional. Pero veremos si finalmente es así. Y veremos qué rumbo toma el día de hoy Bitcoin. Vamos a pasar al gráfico de una hora, al más corto plazo. En una hora, fijaos, como el volumen es nulo, lo que os he comentado antes, el mercado está esperando a las noticias del día de hoy. El RSI en gráfico de una hora lo tenemos intentando llegar a niveles de sobreventa. Esto nos podría indicar que podríamos ver una pequeña subida en Bitcoin, que esto cuadre con una subida en el RSI, con un nuevo ciclo alcista, y podríamos ver algo tal que así. También en gráfico de una hora podemos ver la lateralidad que lleva este activo. Fijaos cómo se está moviendo dentro de este rango. Está esperando a las noticias, está esperando también a ver qué movimientos puede tomar el S&P 500, los índices americanos, y seguramente acompaña el movimiento que tomen ellos. Aquí podemos ver también la liquidez obvia que tenemos por la parte de abajo. ¿Qué es lo que esperaría yo para las próximas horas? Independientemente de los datos que nos puedan compartir. Vamos a pasar de nuevo al gráfico de 4 horas. Yo lo que me espero es que Bitcoin absorba toda esta liquidez pendiente que tiene por la parte de abajo, que llegue a estos niveles muy importantes de los 26.600, un soporte clave, ya que viene de toda esta zona de aquí, que en el caso de romper nos llevaría el activo a estos niveles de aquí, pero bueno, esto ya es anticiparse más de lo debido. En el más corto plazo, yo creo que en los próximos días, esta semana estoy hablando, podríamos ver una bajada en Bitcoin hasta estos niveles de aquí, y una vez llega a estos niveles de aquí, veremos con qué fuerza llega el activo, veremos si tiene un alza adicional o por lo contrario, llega a estos niveles de aquí, sigue bajando con fuerza, con contundencia y nos lleva a estos niveles de aquí. Estos niveles son muy críticos porque son todos estos altos de aquí. Esta zona de aquí es muy crítica, es muy clave. En el caso de romper esa zona, ya el activo tendría caídas mayores. Os voy a compartir también el gráfico de las proyecciones, que es estas de aquí. Fijaos cómo Bitcoin lo que hace es romper este patrón, que es una cuña de reversión, es un patrón de reversión. Cada vez se iba comprimiendo más el precio y ¿qué es lo que hace el activo? Finalmente romper a la baja. Y el target objetivo es la parte baja de toda esta cuña, que serían los 26.900, 27.000 dólares aproximadamente. Veremos si finalmente llega ahí, porque dependerá mucho de los datos que nos compartan hoy. Con esto acabo el análisis del día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, Bullrunners.